¿Qué harías si un día te despertaras y descubrieras que lo poco que tenías se perdió de golpe? Tu trabajo, tu seguridad, tu reputación, y lo único que te queda es decidir si sigues confiando o te quiebras por dentro. Porque eso le pasó a Elías, un hombre sencillo sin riquezas, que lo perdió todo, y sin saberlo, ese día negro fue el inicio del milagro que cambiaría no solo su vida, sino el futuro completo de su pueblo. Lo que comenzó con unas semillas extrañas y con la decisión de darlo todo cuando no tenía nada, terminó abriendo pozos de agua, escuelas, clínicas y sobre todo corazones. Quédate hasta el final de esta historia, porque vas a descubrir por qué Dios a veces permite que se caiga lo que más amas, qué hace Él con tus pérdidas y cómo usar tu dolor como semilla de propósito. Y antes de seguir, si sientes que esta historia ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Puede que hoy tú seas la mano que Dios use para sembrar fe en otra persona. Hace algunos años vivía allí un hombre llamado Elías, sencillo como el amanecer. No tenía tierras, ni títulos, ni riqueza, solo un azadón gastado, una mula vieja llamada Nube y una fe que parecía más grande que el cielo. Cada día, antes de que el sol tocara la tierra, Elías bajaba al río a recoger arcilla, porque con sus manos formaba pequeñas vasijas que vendía en el mercado. Lo que ganaba alcanzaba apenas para tortillas, un poco de chile y algo de maíz para su esposa Rebeca y sus hijos Lía y Benjamín. Aún así su hogar era cálido. Rebeca repetía siempre, Dios nos mira aunque nadie más lo haga. Y Elías respondía, Él jamás se equivoca, aunque a veces duela entenderlo. Un martes, mientras caminaba con Nube hacia el río, el cielo comenzó a oscurecerse como si un manto pesado cayera sobre las montañas. El viento traía ese olor que advierte tormenta. Se viene fuerte, murmuró. Y cayó. Una tormenta tan feroz que parecía lavar no solo la tierra, sino el alma. Elías corrió a refugiarse bajo un peñasco, pero la crecida del río arrasó con todo. Su arcilla, sus cestas, sus herramientas, incluso a Nube casi se la lleva el agua. Cuando la tormenta cesó, quedó un silencio que dolía. Elías recogió lo poco que encontró, pero todo estaba destruido. «Y ahora, Señor, ¿cómo vuelvo a casa con las manos vacías?», susurró mirando el cielo gris. Recordó entonces las palabras de su abuelo, «Cuando no sepas qué hacer, sigue caminando». Dios abre caminos en pasos que parecen inútiles. Así volvió al pueblo empapado, cargando nada más que su tristeza. En el mercado, las miradas fueron duras, y esa arcilla inútil, se burló un vendedor. Ni para ladrillos sirve. Pasó horas de pie, viendo cómo todos compraban menos a él. Cuando ya estaba por rendirse, un anciano de barba blanca y túnica sencilla se acercó. «¿Está en venta esa arcilla?», preguntó observándola con atención. «Sí, aunque está arruinada. La necesito así. Sirve para mis medicinas, te la compro toda». Elías parpadeó incrédulo. El anciano puso monedas en su mano sin regatear. «Dios te bendiga, hijo. Esta arcilla tiene más valor del que crees». Elías quedó inmóvil. Algo dentro de él despertó, una luz que llevaba tiempo apagada. Esa noche, cuando Elías regresó a casa con las manos vacías pero los bolsillos llenos, Rebeca lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasó, Elías?». Él dejó las monedas sobre la mesa, aún sin comprenderlo del todo. Lo que pasa cuando uno siente que ya no hay puertas y Dios abre una ventana. Los niños celebraron como si hubieran encontrado tesoros escondidos. Rebeca abrazó a su esposo con fuerza, agradeciendo en silencio. Fue una cena distinta. Había caldo, tortillas recién hechas y una risa que hacía semanas no visitaba esa casa. Pero mientras todos dormían, Elías permaneció despierto. Una idea, primero tímida y luego insistente, empezó a inquietarlo. Si mañana humedezco la arcilla a propósito, quizá vuelva a venderse igual, quizá mejor. El pensamiento lo punzó como espina. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol vigoroso que secaba los charcos de la tormenta pasada. Elías preparó su asadón, pero su corazón no tenía la misma transparencia. Rebeca se acercó con un trozo de pan. «¿Te pasa algo, amor?». «No, solo pienso». Pero él sabía que no era un pensamiento, era un conflicto, una lucha entre confiar y controlar, entre esperar el milagro o querer fabricarlo. En el río recogió arcilla nueva, de textura fina y color rojizo. La trabajó con sus manos, la moldeó, la puso en sus cestas y antes de que la luz bajara, tomó una decisión que nunca antes habría tomado. La sumergió en el agua. «No le hago daño a nadie», se dijo, «solo aseguro el día». Pero su respiración tembló. Era la primera señal de que algo en su interior se estaba torciendo.
En el mercado colocó la arcilla húmeda como la vez anterior. Esperó y esperó, pero el anciano no llegó. Otra vez esa masa empapada, se burló un vendedor. ¿Ahora quieres vender lodo? Si sigue así, añadió otro, pronto venderá agua en botellas vacías. Las risas perforaron a Elías más que la pobreza misma. El sol avanzó, la tarde cayó, y nadie compró nada, ni una sola pieza. Cuando regresó a casa con el rostro hundido y las manos vacías, Rebeca entendió sin preguntar. Le sirvió frijoles tibios, se sentó a su lado y no pronunció palabra. Los niños jugaban ajenos al peso que aplastaba el corazón de su padre. Esa noche, Elías salió al patio, miró las estrellas limpias después de la tormenta y susurró con el alma quebrada: Señor, ayer no pedí nada y me diste. Hoy intenté tomar con mis manos lo que solo tú sabes dar. Perdóname. Las lágrimas no le sabían a tristeza, sino a entendimiento. Al amanecer decidió algo firme: no volvería a torcer el plan de Dios. Esa mañana fue al río sin engaños, sin atajos, sin trampas, solo él, la arcilla y su fe. Pero justo cuando recogía los primeros puñados, escuchó gritos que helaron la sangre. «Huyen. Hay ladrones en el valle». Elías se quedó inmóvil, y entre los matorrales vio una figura escondida. El anciano del mercado, don Absalón. «¿Qué hace aquí?» El hombre respiraba agitado. «Me asaltaron. Me quitaron todo. Estoy esperando que se alejen». Elías no dudó. «Venga, lo llevaré por un sendero seguro. ¿Y tu trabajo? ¿Y tu arcilla?» «La arcilla puede esperar». «Un hombre no». Caminaron durante horas. Elías lo protegió, lo sostuvo, lo guió hasta dejarlo sano y salvo en su pequeña tienda de hierbas. «Ayer te compré arcilla», dijo el anciano. «Hoy me salvas la vida. ¿Qué te debo?» «Nada», respondió. Elías sonriendo con el alma. «Usted me ayudó primero. Hoy me tocaba a mí». El anciano lo miró como quien reconoce a alguien destinado para algo mayor. Cuando Elías vio cerrar la puerta de la tienda de don Absalón, sintió algo que no experimentaba desde niño, una paz que no dependía del dinero, ni del trabajo, ni siquiera de las circunstancias. Era una paz que nacía del propósito. Esa noche, cuando Rebeca le preguntó qué había pasado, él solo respondió: «Ayudé a un hombre y eso bastó para llenar el día». Ella no pidió detalles. Hay verdades que el corazón entiende sin palabras. A la mañana siguiente, Elías regresó al río. Esta vez el aire parecía más liviano, y aunque seguía sin herramientas nuevas, sin mulas fuertes y sin promesas de prosperidad, tenía algo distinto: un corazón decidido a caminar derecho. Pero al llegar al mercado con sus piezas recién hechas, notó que don Absalón no estaba atendiendo. En su lugar, una mujer joven lo recibió. «¿Eres Elías? Mi padre te esperaba. Pasa». Dentro, el anciano trituraba hojas en un mortero de granito. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarlo. «Los hombres de fe siempre regresan, aunque no sepan por qué». Le ofreció té caliente. Elías lo tomó entre sus manos temblorosas. «Ayer me salvaste sin pedir nada», continuó don Absalón, «y hoy quiero darte algo, no como pago, sino como siembra». Abrió un cajón y sacó una bolsita de tela bordada con un hilo morado. «Aquí dentro hay semillas especiales, no son comunes. Si las plantas cerca de tu casa y las riegas con fe, verás algo que solo florece en corazones humildes». Elías sintió que sostenía algo más pesado que una bolsa, aunque apenas pesaba unos gramos. «¿Qué semillas son?» El anciano sonrió con una dulzura que parecía venir de lejos. «Semillas que no dan alimento, sino destino. Lo demás lo sabrás a su tiempo». Elías agradeció, guardó la bolsa en el bolsillo interior de su camisa y regresó a casa. El camino de vuelta tenía un brillo distinto. El sol se ocultaba detrás de los cerros, dejando el cielo manchado de naranja y azul. Cada paso sonaba como un recordatorio: confianza, humildad, obediencia. Rebeca estaba moliendo maíz cuando él llegó. Los niños jugaban con un cachorro que habían encontrado esa tarde. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó ella. Elías dejó la bolsita sobre la mesa. «Don Absalón me dio esto». «¿Qué es?» «Semillas, pero dice que son diferentes». Rebeca, siempre serena, sonrió. «Si vienen con bendición, sembremos». Esa noche Elías casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la textura de la bolsita entre sus dedos. Antes del amanecer salió con sus hijos al patio trasero, donde la tierra estaba dura pero viva. Cavaron pequeños huecos. Elías colocó cada semilla con una oración: «Señor, si esto viene de ti, hazlo florecer a su tiempo». Las regaron con agua del pozo y cubrieron la tierra. Elías se fue al río sin pensar más en eso, pero al regresar por la tarde, algo lo detuvo en seco. Donde antes había tierra seca, ahora había brotes verdes,
jóvenes, vibrantes, como si alguien hubiera pintado vida sobre el suelo. «Rebeca, ven a ver». Ella salió corriendo. Los niños gritaron emocionados. Papá crecieron rápido. Elías se arrodilló, tocó las hojas. Estaban tibias como si guardaran luz. Esto no es normal. Rebeca respiró hondo. ¿Crees que sean las semillas del milagro? Él sonrió apenas. No lo sé, pero si vienen de Dios, cuidémoslas con gratitud. Esa noche, por primera vez en meses, se durmieron con esperanza. Los días siguientes trajeron un asombro que nadie en la casa podía ocultar. Cada mañana, cuando Elías salía al patio, encontraba las plantas un poco más grandes, más firmes, más vivas. No era solo crecimiento acelerado, era algo distinto, casi sagrado, como si la tierra estuviera celebrando un secreto que recién comenzaba a revelarse. Al tercer día las hojas se abrieron como si despertaran al sol, y entre ellas surgieron flores pequeñas, de un dorado suave y luminoso, como si tuvieran luz propia atrapada en los pétalos. Benjamín fue el primero en gritar: «Papá, mira, parecen estrellas». Elías acercó la mano con cuidado. Al tocarlas, un calor leve recorrió sus dedos, un calor que no quemaba, sino que reconfortaba. Rebeca salió con Lía cargada en brazos y soltó un suspiro profundo. «Elías, ¿esto es seguro?» «No lo sé», respondió él, «pero no siento temor, siento propósito». Sin embargo, por dentro algo se movía. El asombro, la duda, la emoción, todo mezclado. Porque los milagros, pensó, no llegan para hacer la vida fácil, llegan para revelar quién eres de verdad. Esa misma tarde, el milagro tomó una forma aún más misteriosa. Una de las flores se cerró lentamente, como guardando algo en su interior, y cayó al suelo por sí sola. Elías la recogió. Al abrir los pétalos, descubrió una esfera dura, del tamaño de una avellana, que brillaba como si tuviera un pequeño sol atrapado dentro. «¿Qué es esto?» Rebeca lo miró con los ojos muy abiertos. «Parece oro, pero no pesa como el oro». Al día siguiente, Elías fue al pueblo. No quería vender nada, solo necesitaba respuestas. Se dirigió al joyero más antiguo del mercado, un hombre de manos temblorosas pero mirada aguda. El anciano tomó la esfera, la examinó a contraluz, la giró, la olió, la tocó y finalmente dijo algo que hizo latir fuerte el corazón de Elías. «Esto no es oro, es algo más raro. Brilla como mineral, pero respira como si estuviera vivo. Nunca había visto nada igual». «¿Cuántas tienes?» «Solo una, pero la planta está dando más». El joyero se inclinó hacia él. «Si traes más, te las compro todas. Pide lo que quieras». Elías salió del local sin decir palabra. Caminó bajo el sol ardiente sin sentir el calor. Una parte de él quería celebrar, pero otra temblaba, porque sabía que cuando el dinero llega, también llegan los ojos del mundo, la envidia, la sospecha, el conflicto. Al llegar a su casa, Rebeca vio su rostro. «¿Qué te dijeron?» «Que vale mucho», respondió él con voz apagada, «mucho más de lo que imaginamos». Ella guardó silencio. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó finalmente. Elías miró hacia las plantas, que resplandecían bajo la luz del atardecer. «Vivir como si valieran nada», respondió. «Guardarlas con cuidado y esperar. Si esto viene de Dios, también traerá una responsabilidad y no quiero fallar otra vez». Esa noche, Elías se despertó varias veces. Salió al patio sin hacer ruido. Observó las plantas moviéndose suavemente con el viento. Cada flor nueva parecía mirarlo, como si evaluara su corazón. Las esferas doradas se multiplicaban. Lía y Benjamín jugaban con ellas sin saber que estaban rodeados de algo extraordinario. Y mientras Elías contemplaba aquel milagro silencioso, sintió que dentro de él comenzaba una nueva batalla. Ya no era la batalla del hambre, ni la del cansancio. Era la batalla más peligrosa de todas, la de la ambición. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, un sonido de pasos interrumpió el silencio del patio. Era don Absalón, caminando con lentitud, apoyado en su bastón de madera. «¿Puedo ver las plantas?», preguntó con suavidad. Elías asintió y lo guió hasta el fondo del terreno. El anciano se inclinó con esfuerzo, tocó una de las flores doradas y cerró los ojos, como si escuchara algo que los demás no podían oír. «Están creciendo como esperaba», murmuró. «Pero recuerda lo que te dije. Estas semillas solo florecen en corazones humildes». «Lo sé», respondió Elías. «Intento mantenerme firme». El anciano abrió los ojos y lo miró con una seriedad profunda. «Y también mueren si el corazón se llena de orgullo». La frase cayó pesada entre ambos. «No quiero que esto me cambie», dijo Elías bajando la voz. «Solo quiero cuidar a mi familia». Don Absalón posó una mano en su hombro.
Eso es lo que te diferencia. Pero escucha bien, hijo, lo que has recibido puede cambiar muchas vidas o destruirlas. No dejes que la codicia robe lo que Dios está formando en ti. Y con esa advertencia se marchó. Elías quedó solo, mirando las plantas, los frutos brillando entre las hojas y a sus hijos riendo alrededor de ellos sin miedo. No voy a repetir el error de mojar la arcilla, se prometió. No, pero la vida tenía más pruebas preparadas. Las más duras no son las que se ven, sino las que se murmuran. En pocas semanas, el patio trasero se transformó en un lugar que parecía sacado de un cuento antiguo. Las plantas crecían ordenadas, visibles incluso desde la vereda. Las esferas doradas cubrían el suelo en luces parpadeantes. Benjamín, curioso como siempre, empezó a reunirlas en un canasto viejo. «Mira cuántas salieron hoy, papá. Guárdalas con cuidado, hijo, no son juguetes». Cada día, Elías llevaba solo una o dos al mercado. Nunca más de eso. Siempre a joyeros distintos, siempre sin hacer ruido. Pero un pueblo pequeño no sabe guardar secretos. Los rumores crecían como maleza. Dicen que Elías se está haciendo rico. Rico de la noche a la mañana, eso huele mal. Antes pedía fiado y ahora su mujer trae ropa nueva. Elías lo notaba. Las miradas ya no eran de lástima, eran de sospecha. Rebeca lo sintió también. ¿Te das cuenta cómo la gente nos mira? Sí, respondió él, pero no podemos escondernos para siempre. Entonces, ¿qué haremos? Vivir con humildad igual que antes. Y confiar. Pero no era fácil. La envidia no toca la puerta, entra sin avisar. Un día, mientras Elías vendía una de las esferas, un hombre se acercó con pasos duros y voz arrogante. Era Damián, hijo del cacique del pueblo. Siempre soberbio, siempre queriendo demostrar poder. «A ver, Elías, ¿de dónde estás sacando ese dinero?» «Trabajo», respondió él con calma, como siempre. «¿Trabajo?», rió Damián. «Si hace un mes andabas con los zapatos rotos, ¿ahora quieres hacerte el santo? No te debo explicaciones. Entonces muéstrame tus plantas, quiero verlas». Elías tensó la mandíbula. «No tengo por qué hacerlo». «Entonces escondes algo», gritó Damián, atrayendo la atención de todos. Elías recogió sus cosas, intentando no caer en provocaciones. Esa noche, cuando regresó a casa, don Absalón estaba esperándolo en la entrada. «El pueblo empieza a hablar», advirtió. «Debes prepararte». «¿Prepararme para qué?» «Para la prueba más difícil, ser acusado aun cuando haces lo correcto». Elías sintió un peso en el pecho. «No quiero pelear con nadie, solo quiero vivir en paz». «Entonces escucha esto», dijo el anciano. «No dejes que el brillo del oro apague la luz de tu fe». Y como siempre, se fue dejando más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, mientras Elías regresaba del río con sus manos manchadas de arcilla nueva, un grupo de vecinos lo esperaba frente a su casa. Sus rostros mezclaban duda, curiosidad y algo más oscuro. «Queremos ver las plantas», dijo una mujer con voz temblorosa. «La gente habla, y necesitamos saber la verdad». «¿Qué verdad buscan?», preguntó Elías sin alzar la voz. «Dicen que hiciste trato con fuerzas oscuras, que nadie prospera así sin pacto», interrumpió un hombre que jamás lo había saludado. Benjamín, que jugaba cerca, se escondió detrás de las faldas de Rebeca. Elías respiró profundo. «No he hecho pactos con nadie. Lo único que hice fue ayudar a un hombre cuando lo necesitó. Y lo único que he hecho desde entonces es confiar en Dios. Eso es todo». Algunos bajaron la mirada avergonzados. Otros cruzaron los brazos, incrédulos. «Queremos verlas», insistió otro. «Está bien», dijo Elías finalmente. «Vengan». Los condujo al patio. Pero lo que encontró allí lo dejó sin aliento. Las plantas seguían en pie, sí, pero algo había cambiado. Algunas estaban marchitas, otras secas en las puntas. Las flores que antes brillaban como luciérnagas ahora parecían sombras de sí mismas. Los frutos eran más pequeños. Rebeca sintió un escalofrío. «Elías, ¿qué está pasando?» «No lo sé», respondió él en un hilo de voz. Tal vez se están agotando». Los vecinos murmuraron entre ellos. «¿Ves? No era normal», dijo uno. «Algo raro había. Mejor nos vamos», añadió otro, y sin decir más, se marcharon dejando un silencio pesado detrás. Elías permaneció quieto, mirando las plantas que parecían apagar su luz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No miedo a perder dinero, miedo a volver a la pobreza. Rebeca se acercó por detrás y rodeó sus brazos alrededor de él. «Si Dios nos dio esto una vez, puede dárnoslo de nuevo», susurró. «Y si no, también sabremos vivir con poco, como antes, juntos». Elías cerró los ojos, dejando que las palabras lo sostuvieran. Pero el destino no había terminado, porque antes de que la última flor cayera,
Una noche llegaría al pueblo en la que la fe, la gratitud y el amor serían probados con fuego. Días después, los rumores seguían creciendo como espinas. En el molino, la gente murmuraba cuando Rebeca entraba. En el mercado, los vendedores callaban cuando Elías pasaba. Los niños ya no jugaban con Benjamín, alejándose como si estuviera marcado por algo extraño. «Es el precio de tener algo que otros no entienden», dijo Elías una tarde. «Es doloroso», respondió Rebeca, «pero no dejaremos que eso ensucie nuestro corazón». Elías asintió, aunque en el fondo le dolía más de lo que admitía. La soledad disfrazada de riqueza comenzaba a voler, silenciosa, cruel. Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte y el cielo se cubría de nubes pesadas, un olor a humo cortó el aire, primero leve, luego intenso. «¿Hueles eso?», preguntó Rebeca. «Sí». Un grito desgarrador se escuchó a lo lejos. «Fuego, fuego en las casas del cerro». Elías salió corriendo. Desde lo alto se veía el resplandor anaranjado devorando 3 casas. El viento avivaba las llamas como si una mano invisible las empujara. Rebeca tomó a los niños. «Ve, Elías, ayuda». Él no lo dudó. Corrió hacia el desastre, donde hombres y mujeres luchaban con cubetas viejas y mantas mojadas. El agua no alcanza. Sacó niños, cargó ancianos, derribó puertas. Sus brazos ardían, su garganta quemaba, pero no se detuvo. Rebeca también ayudaba. Preparó comida para los damnificados, repartió cobijas, consoló a quienes habían perdido todo. Benjamín, con su pequeña mochila, repartía pan. Lía ofrecía sus juguetes a los niños que lloraban. Cuando al fin apagaron el fuego, media comunidad estaba en ruinas. Y allí, entre cenizas y cansancio, apareció don Absalón, su tienda reducida a carbón. «Lo que hiciste esta noche», dijo el anciano respirando con dificultad, «no lo hace cualquiera, hijo». Elías miró las brasas aún humeantes. «No podía quedarme de brazos cruzados. Esta es mi gente». Y por eso susurró el anciano, «Dios te confió ese milagro, porque sabía que lo usarías para sostener, no para guardar». Esas palabras encendieron algo dentro de él. El amanecer encontró al pueblo cubierto de ceniza, pero también de un silencio distinto, como si todos estuvieran esperando que algo o alguien decidiera el próximo paso. Elías caminó hacia su casa con el cuerpo rendido, la ropa impregnada de humo y las manos marcadas por el fuego. Al llegar, encontró a Rebeca preparando agua caliente para los vecinos que habían pasado la noche a la intemperie. Ella lo miró con ternura y cansancio. «¿Pudiste ayudar?». «Lo intenté», respondió él, sin fuerzas para más palabras. Pero mientras hablaba, algo se encendió dentro de él. Un pensamiento firme, claro, casi imposible de ignorar. Sin decir nada, entró a su cuarto, abrió el cofre donde guardaban los frutos dorados y comenzó a colocarlos en una manta. Rebeca lo observaba desde la puerta. «¿Estás seguro?». Elías asintió sin dudar. «Esto no nos pertenece. Fue dado para servir, no para esconderlo». Ella no necesitó más explicación. Juntos salieron al camino polvoriento, donde las familias afectadas estaban sentadas frente a las ruinas de sus hogares. Algunos lloraban, otros simplemente miraban al vacío. Elías comenzó a repartir los frutos dorados uno por uno, para que reconstruyan su casa, para que compres medicinas, para que tengas con qué empezar de nuevo. Las personas lo miraban sin entender. Algunos temblaban al recibirlos, otros lloraban. Incluso aquellos que habían hablado mal de él se acercaban con vergüenza. Y entre ellos apareció Damián, el mismo que días antes lo había humillado frente al pueblo. Caminó hacia Elías con la mirada baja. «Yo juzgué mal», dijo casi en un susurro. «Pensé que escondías algo oscuro. Nunca imaginé que darías todo, incluso a quienes te lastimamos». Elías lo miró con paz en el rostro. «Uno juzga cuando no entiende», respondió. «Pero entender también es un regalo de Dios. ¿Por qué no te quedaste con nada?», preguntó Damián, confundido. «Podrías haber vivido sin preocupaciones». «Porque la riqueza no es lo que entra al bolsillo», respondió Elías, «es lo que sale del corazón, y lo que yo recibí era demasiado grande para guardarlo solo para mí». A medida que repartía los últimos frutos, un murmullo recorrió el pueblo. No era el murmullo de la envidia, sino de la gratitud. Y esa noche, sin previo aviso, sin viento fuerte ni razón aparente, las plantas se marchitaron por completo, como si hubieran cumplido su propósito. Benjamín fue el primero en verlo al amanecer. «Papá, ya no hay flores». Elías salió al patio y observó los tallos secos, pero no sintió tristeza. Rebeca se acercó y le tomó la mano. «¿Te arrepientes?». Él sonrió con serenidad. «Ni un solo día. Si Dios quiso que esto fuera temporal, entonces así debía ser».
Lo sembré donde tenía que florecer, en el corazón de nuestra gente. Benjamín lo abrazó por la cintura. Entonces volveremos a ser pobres. Elías se agachó y lo miró a los ojos. No, hijo, ahora seremos más ricos que nunca. Porque la verdadera riqueza no desaparece con el sol. La verdadera riqueza se comparte. Y mientras la familia se unía en silencio, el pueblo empezaba a reconstruirse con una fuerza nueva. Aún así, la historia de Elías no había terminado, porque los milagros, los verdaderos, nunca se quedan en una sola casa. Y lo que estaba por llegar a su puerta cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo el valle. Esa noche, mientras el pueblo dormía exhausto pero unido, don Absalón permaneció despierto sentado frente a las ruinas de su pequeña tienda. La botica donde preparó remedios por más de 40 años era ahora solo un montón de vigas negras y hierbas quemadas. Sin embargo, su rostro no mostraba desesperación, sino memoria, porque aquella escena lo llevó de vuelta a su infancia, mucho antes de ser boticario, mucho antes de conocer a Elías. De niño, Absalón había vivido en un rancho remoto en las montañas de Guerrero. Su padre, un curandero humilde, nunca cobró por sanar. Decía siempre: lo que se da con el corazón regresa multiplicado. La gente llegaba con gallinas, tortillas o simplemente una oración, y aunque vivían sin lujos, no les faltaba paz. Pero cuando Absalón tenía 17 años, una sequía golpeó a la comunidad. Los ríos se secaron, las cosechas murieron y la enfermedad comenzó a rondar como sombra. Una madrugada, su madre cayó enferma, ardiendo en fiebre. Su padre hizo todo lo que sabía: infusiones, cataplasmas, rezos, pero sin agua ni plantas frescas, los remedios eran inútiles. Absalón caminó horas para pedir ayuda en la ciudad. No damos medicinas gratis, le dijeron. Sin pago no podemos atenderla. Regresó con las manos vacías y su madre ya no respiraba. Aquel dolor lo quebró. Su padre se encerró en el silencio y días después desapareció sin dejar rastro. Absalón quedó solo, rodeado de tierra agrietada y un corazón lleno de preguntas. Pensó renunciar a todo. Pensó odiar a Dios. Pensó que su destino era la soledad. Pero una noche, mientras dormía bajo un mezquite, escuchó una voz, suave pero firme, como si viniera del centro de su propio pecho. Lo que viviste no fue castigo, fue preparación. Sana como fuiste sanado. Da como se te dio. Y nunca cobres lo que te regalaron. Desde entonces, Absalón decidió aprender. Viajó de pueblo en pueblo. Estudió plantas, heridas, almas rotas. Aprendió paciencia. Aprendió compasión. Aprendió a ver más allá de lo visible. Cuando finalmente se estableció en el valle donde ahora vivía, supo que ese lugar sería su tierra definitiva. Y cuando conoció a Elías, lo reconoció de inmediato. Tenía la misma mirada que él había tenido de joven, la mezcla entre dolor, esperanza y fe terca. Por eso le dio las semillas, no para darle riqueza, sino para medir su corazón, para levantarlo, para prepararlo. Esa madrugada, sentado frente a sus ruinas, Absalón levantó una astilla chamuscada del suelo. «Gracias», susurró, «gracias por cada pérdida. Todas me trajeron hasta aquí». Miró hacia la casa de Elías, donde aún brillaban algunas lámparas encendidas sobre la mesa familiar. Sabía que el milagro mayor no había sido la planta, ni el oro, ni las flores luminosas. El milagro era el hombre que había nacido de todo eso. Y justo cuando los primeros gallos cantaron, Absalón sintió algo más, que muy pronto el valle entero sería puesto a prueba otra vez, y que Elías sería luz en medio de esa prueba, porque al día siguiente alguien tocaría la puerta de su casa. Un joven herido, un desconocido, un enviado sin saberlo, y con él empezaría el siguiente capítulo del propósito que Dios había estado tejiendo en silencio. La mañana siguiente parecía una más. El canto de los gallos, el humo de los comales, el aroma a café de olla llenando la casa. Aunque ya no había plantas doradas en el patio, la fe seguía viva en el corazón de Elías. «¿Vas al cerro otra vez?», preguntó Rebeca desde la cocina. «Sí. Aunque no traiga nada, a veces el alma necesita caminar para escuchar mejor a Dios». Benjamín insistió en acompañarlo. Subieron por la vereda entre piedras y arbustos resecos. El aire era fresco, y por primera vez en mucho tiempo, Elías se sintió liviano, sin oro que cuidar, sin rumores que cargar. De pronto, un grito desgarró el silencio. «¡Auxilio! ¡Por favor!». Elías se detuvo en seco. La voz era joven, desesperada. Siguieron el sonido hasta encontrar un viejo pozo a medio colapsar. Allí, aferrado a unas raíces, un muchacho cubierto de lodo intentaba no hundirse en el agua oscura del fondo. «No puedo salir, me voy a ahogar». Elías no dudó. Tiró su morral al suelo,
Ató una cuerda a una roca firme y se deslizó dentro del pozo. El agua estaba helada. Con esfuerzo abrazó al joven por el torso. «Tranquilo, hijo, no estás solo». Con la ayuda de Benjamín, tirando desde arriba, lograron salir. El muchacho temblaba, sangraba de la frente y apenas podía hablar. Me salvaste la vida», balbuceó. «Me llamo Mateo. Vine de la ciudad con unos amigos a acampar. Me perdí y caí aquí anoche». Elías no hizo preguntas. Lo cargó sobre sus hombros y bajó con él hasta el pueblo. Rebeca lo acostó en su cama, le limpió las heridas, le dio sopa caliente y lo cubrió con una cobija gruesa. Pasaron 3 días hasta que Mateo pudo caminar sin marearse. Durante ese tiempo Elías no le pidió explicaciones ni favores, solo lo trató como a un hijo más. La mañana del 4.º día, Mateo se sentó frente a él con el rostro serio. «Elías, tengo que decirte algo». «Dilo, hijo, soy el hijo del gobernador del estado». En la casa cayó un silencio pesado. «Gracias por confiar», dijo Elías con calma, «pero eso no cambia nada. Aquí no salvamos apellidos, salvamos personas». Mateo bajó la mirada, con los ojos brillosos. «Quiero que vengas conmigo. Mi padre tiene que conocerte. Lo que hiciste por mí no tiene precio». «No lo hice por precio», respondió Elías. «Lo hice porque alguien me salvó a mí, cuando yo ya no veía salida». «Precisamente por eso», insistió el joven, «mi padre respeta a quienes actúan con honor sin esperar nada a cambio». Rebeca, que escuchaba desde la puerta, puso una mano sobre el hombro de su esposo. «Ve, Elías, si Dios abre esta puerta, no es por casualidad». Al día siguiente, 3 camionetas oficiales llegaron levantando polvo en la entrada del pueblo. Los vecinos salieron a mirar. «¿Qué pasa? ¿Es un operativo?». Mateo bajó de una de las camionetas con ropa limpia y caminó directo hacia la casa de Elías. «Mi padre te espera», dijo con una sonrisa agradecida. «¿Listo?». Elías subió con su sombrero viejo en la mano y el corazón en paz. Mientras se alejaban, Rebeca y los niños lo despidieron desde la puerta. «Vuelve pronto», gritó Benjamín. «Y no olvides quién eres», añadió Rebeca. El camino hacia la capital fue largo, lleno de montes y pueblos que parecían hacerse pequeños desde la ventana. Elías miraba en silencio, preguntándose qué propósito escondía ese nuevo giro de la vida. Al llegar, el edificio de gobierno lo recibió imponente, con columnas brillantes y pasillos de mármol. Pero él no se sintió menos. Se sabía hijo de un rey más grande. Mateo lo condujo hasta un despacho amplio. «Padre, él es Elías, el hombre que me sacó del pozo». El gobernador, de cabello cano y mirada profunda, se levantó y le estrechó la mano con fuerza. «Gracias. Me devolviste a mi hijo, eso no se paga con nada». «Solo hice lo correcto», respondió Elías. «Ni siquiera sabía quién era. Y eso lo hace aún más grande», dijo el gobernador. «Por eso quiero recompensarte. Pide lo que quieras. Dinero, tierras, un cargo. Lo que esté en mi mano te lo daré». El salón se quedó en silencio. Elías levantó la mirada y lo que pidió nadie lo esperaba. Elías respiró hondo. No miró las paredes, no miró el lujo, no miró a los asistentes. Solo miró al gobernador a los ojos. «No quiero dinero, ni tierras, ni un puesto, señor», dijo con calma. El gobernador frunció el ceño sorprendido. «Entonces, ¿qué deseas?». Elías apretó suavemente el sombrero entre sus manos. «Quiero 3 cosas, pero no son para mí». El silencio se hizo más profundo. «Primero», continuó, «un pozo de agua para mi pueblo. Cuando hay sequía, las mujeres caminan horas con cántaros vacíos. Quiero que los niños crezcan sabiendo que Dios también puede hacer brotar agua en el desierto». El gobernador asintió, conmovido. «Segundo, una escuela digna. No quiero que nuestros hijos tengan que elegir entre trabajar o aprender. Quiero que lean, que sueñen, que sepan que el cielo es más grande que el valle». Mateo sonrió. «Y tercero», dijo Elías, «una clínica donde nadie sea rechazado por no tener dinero. Que ninguna madre vuelva a llorar a un hijo en brazos porque no hubo quien lo atendiera». El gobernador se quedó callado por unos segundos. Después, con la voz quebrada, dijo: «Pides menos de lo que podría darte, pero más de lo que muchos se atreverían a pedir. Tienes mi palabra. Se construirá el pozo, la escuela y la clínica. No por caridad, sino en honor a lo que representas». Elías inclinó la cabeza. «Entonces ya tengo todo lo que necesito. Déjeme volver a mi casa». Antes de irse, el gobernador tomó un pequeño cofre tallado y se lo entregó. «Esto es personal», añadió. «No es pago, es gratitud. Úsalo como Dios te diga». Elías regresó al valle con el corazón lleno, pero no de orgullo sino de reverencia. Al llegar, los niños corrieron a abrazarlo. Rebeca lo recibió con lágrimas en los ojos. «¿Cómo te fue?».
El pueblo tendrá agua, escuela y salud, respondió. Eso es lo que importa. Benjamín, curioso, preguntó. ¿Y ese cofre? Lo abrieron en la mesa de madera. Dentro había unas cuantas monedas de oro y una carta escrita a mano. Tu ejemplo vale más que esto. Pero ojalá esto sirva para que nunca te falte lo necesario. Rebeca lo abrazó. Lo lograste, pero a tu manera. No fue mi manera, susurró Elías. Fue la de Dios. Pasaron los meses. Llegaron ingenieros, máquinas, planos. El pozo empezó a abrirse. La escuela se levantó. La clínica se amuebló. El pueblo entero cambió de rostro. Un atardecer, don Absalón llegó a la casa de Elías, caminando más erguido que nunca. Mi tarea contigo terminó, dijo sonriendo. Yo solo fui el mensajero, tú fuiste la tierra. No sé si hice todo bien, confesó Elías. Hiciste lo más importante, respondió el anciano. No dejaste que el milagro te robara la fe. La multiplicaste. Absalón le tomó las manos. Pronto vendrá gente a preguntarte cómo lo lograste. No les hables de oro ni de semillas. Háblales de fe. Luego se marchó por el sendero. Y aunque nadie lo vio desaparecer, todos sintieron que una parte de él se había quedado allí, sembrada en la historia del valle. Una mañana, mientras el aroma a pan llenaba la casa, Benjamín dijo: «Papá, ya somos ricos otra vez, ¿verdad?» Elías sonrió. «Dime tú, hijo, no tenemos esferas doradas, pero tenemos agua, escuela, clínica y nadie pasa hambre». Lía añadió: «Y la gente ya no nos mira con envidia, nos mira con esperanza». Elías se agachó y los abrazó. «Entonces sí, hijos, somos ricos, no por lo que guardamos, sino por lo que podemos dar». Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Elías se sentó en la piedra donde tantas veces había llorado. Pero esta vez no pidió nada. «Gracias, Dios», susurró, «no por lo que me diste, sino por lo que me quitaste para enseñarme a confiar». Entendió al fin que la fe no es esperar milagros perfectos, sino seguir de pie cuando no los ves, sembrar cuando no sabes si habrá cosecha, dar cuando parece que ya no queda nada. Y ahora te toca a ti. Si estás viendo esto y sientes que la vida te mojó la arcilla, que el fuego arrasó tu esfuerzo, que perdiste algo que amabas, escucha, nada está roto para siempre, nada se pierde sin propósito, nada que se haga con amor queda sin recompensa. Tal vez hoy no entiendes por qué, pero si sigues confiando, un día mirarás atrás como Elías y dirás: «Gracias, Dios, por no darme lo que pedía, sino lo que necesitaba para convertirme en quien soy». Antes de irte, haz 3 cosas que pueden cambiar tu camino. Suscríbete a este canal para seguir escuchando historias que levantan la fe y sanan el corazón. Escribe en los comentarios: «Confío en Dios aún sin entender», y comparte qué parte de la historia de Elías más te habló al alma. Comparte este video con alguien que esté pasando por un valle oscuro. Podrías estar sembrando una semilla en tierra seca. Y cuando termines, no te detengas aquí. Mira el siguiente video que te dejamos al final. Allí descubrirás otra historia real que, como esta, no solo se escucha, se siente. Porque en este canal no solo contamos historias, sembramos luz.